Hola, en este video voy a dar una introducción a lo que son las bases de datos porque estoy continuando con el curso de Java que ya lo tenía un poquito abandonado. Ya varias personas me habían preguntado que si para cuándo iba a subir nuevo video de Java. Una disculpa la verdad, pero ahora estoy retomando el curso. Bueno, antes de definir qué es una base de datos, que lo podemos abreviar con BD, voy a definir lo que es un dato. Bueno, un dato es cualquier elemento informativo que tenga relevancia, es decir, que tenga importancia para un usuario y que pueda registrarse. Ejemplo de un dato, pues es el nombre, una dirección, un número de teléfono, etcétera. Ahora, una base de datos es una colección de datos que están relacionados entre sí y que tienen un significado implícito. Por ejemplo de base de datos, hablando de la forma más simple, es agenda con los nombres y teléfonos de un conjunto de personas conocidas. Ahora, ¿qué es un sistema de gestión de base de datos? Lo podemos abreviar así. Es una herramienta de software, es decir, programas que permiten la creación y manipulación de base de datos. Por ejemplo, estos son algunos de los sistemas de gestión de base de datos. En este curso voy a utilizar ya sea el MySQL o el PostgreSQL, pero también existe el Access que se encuentra en la paquetería Office, que también sirve para la base de datos. Bueno, el que sea que usemos, estos proporcionan herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Es decir, con estos programas vamos a poder manejar las bases de datos y vamos a poder ya sea añadir datos, borrar, modificarlos o analizarlos. Como usuarios podemos acceder a la información usando ciertas herramientas específicas de consulta. Cuando empecemos a usar alguno de estos programas se va a comprender mejor y vamos a poder manejar de forma clara y sencilla nuestras bases de datos. Como les dije, voy a utilizar ya sea este o este. Ahora, ¿cuál es la importancia de la base de datos? Podemos almacenar grandes cantidades de datos de forma permanente. Si recuerdan, los archivos no eran persistentes, pero en las bases de datos ya existe aquí la persistencia de los datos. Es decir, no se van a perder esos datos. Los datos que se encuentran almacenados en estas suelen ser consultados y actualizados constantemente, es decir, en estas bases de datos. Prácticamente todo se encuentra almacenado en base de datos, ya sea si nosotros eh, ponemos a fijarnos en las universidades, en las empresas, por ejemplo, en el Seguro Social, en Hacienda, etcétera. Toda esa información se encuentra en base de datos. Se puede almacenar información ya sea sobre personas, productos, pedidos o cualquier otra cosa. Son el pilar fundamental sobre el que se sustenta la mayoría de los sistemas informáticos. Es decir, hablar de un sistema informático existe una fuerte relación con base de datos. ¿Por qué? Porque pues, no queremos que la información que almacenemos se pierda y también queremos manipular esa información de una manera más sencilla. El almacenamiento de la información persiste cuando la aplicación que ha estado trabajando con ellos finalice. Es decir, aunque cerremos la aplicación, la información no se va a perder. Con la base de datos podemos organizar los datos y formar relaciones entre ellos. Características básicas de una base de datos, porque hablar de base de datos es un tema muy amplio, pero ahorita es simplemente una introducción. Entonces, tablas. En las tablas se encuentran todos los datos, están conformados por filas y columnas. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla, ¿no? Las tablas son los cimientos de nuestra estructura de la base de datos. Está conformado, como les dije, por filas. Las columnas vendrá siendo número de control, nombre, edad, carrera, y las filas son estos a los que también se les conoce como registros. Es decir, si nosotros agregamos el dato de, por ejemplo, de un alumno, sería el primer registro de otro alumno en otro registro, en otra fila, de otro alumno en otra fila. Entonces, las filas de una tabla también reciben nombre de registros y las columnas también son llamadas campos. O sea que aquí en esta tabla 2 estamos especificándolo como campo 1, campo 2, campo 3 y campo 4. Aquí podemos poner cualquier tipo de información. Por ejemplo, aquí podría ser nombre, aquí podría ser dirección, aquí número de teléfono y aquí podría ser qué tipo de sangre, etcétera. Y aquí pues están las filas.
Tabla 2 está conformada por 6 filas y por 4 campos o columnas. Ahora, ¿cómo diseñar la base de datos? Es muy necesario antes que nada conocer la problemática y analizar la información que va a ser almacenada en la base de datos. Tenemos que almacenar, ¿cómo se dice? Analizar bien para tener una buena base de datos y así trabajar eficientemente. Tenemos que determinar las tablas y campos que darán forma a nuestra base de datos y dividir la información en entidades. Ahorita les voy a decir qué son entidades. Por ejemplo, cada entidad representada por una tabla, es decir, cada entidad la estamos representando por una tabla. La entidad productos, la entidad clientes y la entidad vendedores, ¿sí? Cada una de estas entidades, cada una de estas tablas posee características propias que los va a describir. Y estas características serán los campos de la tabla, es decir, campo 1, campo 2 va a ser una característica, otra característica. Por ejemplo, una puede ser el color, otro puede ser que podría ser el tamaño, otra podría ser el precio, etcétera, ¿sí? Entonces, cada uno de estos campos va a describir adecuadamente a cada registro. Por ejemplo, si yo pongo aquí, ¿qué podría ser? Dirección. En cada registro yo voy a especificar una dirección en cada fila. Aquí podría almacenar 6 direcciones diferentes. Aquí tengo 3 tablas. Una tabla llamada productos, una tabla llamada clientes y una tabla llamada vendedores. Aquí, en esta tabla obviamente voy a especificar las características de los productos, la información de los productos. Aquí en esta otra tabla la información de los clientes y en esta otra tabla la información de los vendedores. Estas tablas pueden estar relacionadas una con la otra, pero luego en otro video hablaré sobre relaciones de tablas. Bueno, también tenemos que determinar los campos al momento de diseñar una tabla. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla llamada empleado con estos 4 campos, número de empleado, nombre, puesto y sueldo. Ahora, ¿qué es una entidad? Les dije más o menos que era una entidad la idea, pero no les expliqué bien qué era. Bueno, es una clase generalizada de personas, lugares o cosas, objetos, para los cuales se recopilan, almacenan y mantienen datos. Por ejemplo, aquí, la entidad, esta tabla que tengo aquí, aunque no tenga líneas ni nada, bueno, la entidad sería producto, ¿sí? Y los atributos de esta entidad vendrán siendo estos 3. Ítem, producto, color y precio. Es decir, los atributos definen las características de una entidad. La entidad viene siendo producto, el nombre de la tabla y los atributos son las características que va a tener esa entidad. Entonces, ahora, los identificadores, a los que también se les llama como claves, son aquellos que permiten diferenciar a una instancia de la entidad de otra instancia. Por ejemplo, el atributo identificativo que distingue un alumno de otro alumno es su número de ID. Por ejemplo, aquí en este campo, este es el identificador que va a distinguir a un alumno de otro alumno. Por ejemplo, si aquí nosotros vamos a suponer que ponemos de ID 222, ¿sí? Y en esta otra fila el atributo 220. Bueno, este ID 222 va a distinguir a un alumno de otro. Ya ven que, por ejemplo, en una institución educativa, como alumnos, la manera en que podemos encontrar a un alumno es con su número de control, es su identificador, su ID. Entonces, ese ID va a hacer que se pueda distinguir un alumno de otro alumno. Bueno, esto es una introducción solamente, hay muchas cosas más que aprender sobre bases de datos. Nos vemos en el siguiente video.